levantaré hoy mis ojos a Dios, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levanta tus ojos a Él. Levantaré hoy mis ojos a Dios. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Creemos que este mensaje va a causar un impacto en cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a pasar al mensaje. Aleluya. El Señor me dijo, vas a ir a la palabra de Dios y vas a entregar este mensaje. Aleluya. Así que entregamos el mensaje, hermanos. Este es un mensaje que Dios manda a su iglesia. Es para usted. Es para todo aquel que quiera recibirla. Leo la poderosa palabra, hermano, que está ahí en Apocalipsis 4. Vaya buscando la palabra de Dios, Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2. Y después lo saltaremos al capítulo 5, versículo 11 y 12 del mismo Apocalipsis. A medida que lo vamos encontrando, los vamos poniendo de pie, por favor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Está la presencia de Dios aquí. Y creo que van a ocurrir cosas grandes. Los que han venido enfermos se irán sanos en el nombre del Señor. Los que han venido, hermano, con enfermedades terribles como el cáncer, aleluya, como tumores, los tumores van a salir y el cáncer también. ¿Cuánto creen? Y doy lectura la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora en el 11 del 5, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Y la alabanza! ¡Gloria a Dios! Aleluya, está la presencia de Dios aquí. Tome asiento, por favor. Voy a empezar a relatar, hermanos, cómo fue la experiencia. Y a través de esta experiencia el Señor levanta este ministerio. Voy a comenzar, hermanos. Quizás usted me va a escuchar que voy a ir un poquito rápido. Por eso usted vaya escuchando atentamente lo que el Señor les va a hablar. Mucha gente ha sido sana al momento de ir escuchando lo que es la revelación. Y creemos que Dios va a hacer algo sobrenatural en este lugar. Creemos que hombres y mujeres y niños y jóvenes serán llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Quiero comenzar desde el principio, cómo fue cómo comenzó, hermano, y cómo fue que Dios me llamó, aleluya, a través de esta revelación. Cómo fue que Dios me llamó, aleluya, a esta revelación. Esto comenzó todo así y comenzó de esta forma. Yo me recuerdo, hermano, que mientras yo dormía en mi cama, yo empecé a tener un sueño. Así comenzó la revelación. Comenzó en un sueño, me recuerdo.
Aleluya, y me recuerdo como que fuera hoy. Me recuerdo, hermano, que yo me fui a dormir y tuve este sueño. Y me recuerdo, hermanos, que alguien me tomaba en el sueño y me llevaba a los cielos. Y me recuerdo que caminaba por sobre las nubes y venía una voz que me hablaba y me decía así, aleluya, era como el sol que venía sobre mí, y detrás del sol venía una voz que me hablaba y me decía de esta forma: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia aquí en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre, bendecido sea el nombre de Dios. Vino esa voz y me recuerdo cuando vino sobre mí, yo desperté de ese sueño y me recuerdo que me puse sobre mi cama temblando. Me recuerdo como que fuera hoy, yo temblaba sobre mi cama. Yo decía que fue este sueño que me hizo temblar, aleluya. Y me recuerdo que empecé a orar a Dios y empecé a clamar porque era un sueño que me hacía temblar el cuerpo. Este sueño lo tuve una tras otra noche, y cada vez era más intensa la voz de Dios que venía sobre mí. Yo me recuerdo, hermanos, que yo no sabía que era el Señor, no lo sabía. Yo pensaba que era un sueño solamente, pero nuevamente me recuerdo que me fui a acostar, aleluya, y me recuerdo que era el mismo sueño. Me recuerdo que caminaba por las calles, me tomaban, hermanos, como los brazos, y me tomaban y me subían sobre las nubes y caminaba sobre ellas. Y me recuerdo que cuando caminaba sobre ellas, venía una voz que venía sobre mí y me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que en la tierra. Aleluya, bendecido sea el nombre de Dios. Yo desperté temblando nuevamente sobre mi cama y empecé a gritar. Me recuerdo que llamé gritando, gritaba sobre mi cama porque la voz era más intensa. Llamé gritando a mi madre corría, aleluya, a mi pieza. Y me recuerdo que yo le decía: no sé, tuve un sueño y ese sueño me hizo temblar y me hablaba una voz que tenía que dejar el trabajo, aleluya. Y me decía la voz porque él quería hacer algo conmigo y con su iglesia que en la tierra, aleluya. Me recuerdo que quedamos orando con mi madre, clamamos al Señor, aleluya, en esta noche. Y me recuerdo que llegó la mañana para irme a trabajar. Yo trabajaba en el Laboratorio Chile. Me recuerdo, hermano, que todas las mañanas me pasaban a buscar a mi casa en un bus. Y así, hermanos, aleluya, yo me iba hacia él, hacia el laboratorio. Me recuerdo que me levanté y me fui temprano a trabajar a aquel lugar. Me recuerdo que cuando yo iba llegando al laboratorio, yo le había pedido señales al Señor si era Él el que me había hablado o era un sueño cualquiera. Me recuerdo que yo entré al laboratorio y empecé a trabajar, y mientras yo trabajaba en ese lugar, me recuerdo que viene una mujer y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar aquí, tú deberías estar fuera de este lugar. Mira cómo la gente se pierde, mira cómo las almas se están perdiendo. Sal de este lugar, me decía, sal de este lugar, aleluya. Y me recuerdo que yo temblando, yo me puse a llorar. Me recuerdo que me moví de ese lugar y me fui al baño. Viene otra persona, yo saliendo de ese lugar del baño, y me recuerdo que se acerca otra persona y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar aquí, deberías estar fuera de este lugar. Eran gente que no era cristiana, pero quiero decirle que Dios estaba hablando por ellos. Y quiero decirle una cosa, que si la iglesia calla, las piedras hablarían, aleluya. ¡Cristo vive! Yo me puse a llorar y empecé a llorar y le dije: Señor, estas son las señales, Señor, para salir de este lugar. Me presenté delante de los jefes y le dije yo a ellos: vengo a dejar este lugar. Ellos me dijeron: ¿cómo vas a dejar este lugar? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir a trabajar? Yo le dije: el Señor me ordenó que debo dejar este lugar, y cuando el Señor ordena hay que obedecerle a Él, aleluya. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle al Dios del cielo? Hay que obedecerle a Él, aleluya.
Yo salí llorando de ese lugar. Me hicieron cantidad de regalos. Me despedí de toda la gente y salí de ese lugar. Me recuerdo que salí llorando. Llegué a mi casa, mi madre estaba en la puerta. Yo le dije a ella: mamá, dejé el trabajo porque el Señor me lo ordenó. Ella me dijo: bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará con tu vida entonces, aleluya. Me recuerdo que entramos a la casa y empezamos, hermano, a conversar. Me recuerdo que ese día empezó a llegar la noche, empezó a llegar la oscuridad. Y me recuerdo que le dije a mi madre: debo ir a acostarme para que el Señor venga a hablar en sueño conmigo. Aleluya, porque yo pensaba que el Señor iba a venir en el sueño nuevamente a hablar conmigo, pero no era así. Dios iba a tratar de otra forma conmigo en esa noche. Mi madre me dijo: anda, apúrate, anda a acostarte para que Dios hable contigo. Me recuerdo que en ese momento yo llegué a la pieza y empecé a desvestirme. Y mientras empecé a desvestirme, a sacarme la ropa, empecé a sentir como un ruido que venía debajo de la tierra. Era como un ruido, hermanos, como un temblor que venía. Aleluya. Y cuando empezó a temblar el piso, empecé a ver que las paredes temblaban, que el techo temblaba, todo temblaba. Yo dije entre mí: es un temblor, es un terremoto, aleluya. Pero no era un terremoto en Chile, sino que solamente estaba en mi pieza, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre, aleluya. Quiero decirte una cosa, esto es una realidad. Lo que yo viví no era un sueño, era una realidad. Yo estaba viviendo en carne propia y estaba viendo la gloria de Dios, del Dios todopoderoso que tenemos, porque Dios es un Dios poderoso. ¡Cristo vive! Empezó a temblar todo el lugar y temblaba, aleluya. Yo me recuerdo que, creyendo que era un terremoto, quise salir corriendo de la pieza, y cuando estaba a la puerta, hermanos, hacia la puerta me dirigí, y cuando corrí a ella había una pared sobre mí y no me dejaba salir. Yo miraba hacia afuera y veía a mi madre moverse de un lado para otro, y yo empecé a gritar en mi pieza por el terremoto, y yo empecé a gritar y a decir: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que no puedo salir de este lugar. Y empecé a golpear. Dije: ¿quién está aquí que no me deja salir? Hermanos, yo empecé a llorar, a gemir y a gritar. Me recuerdo que en ese día yo me devolví y me tiré sobre la cama y empecé a llorar, empecé a gemir y empecé a decirle: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Aleluya, que no puedo salir de este lugar. Yo empecé a llorar. Cuando en ese momento, aleluya, el que producía el temblor era una voz que venía sobre mí. Me recuerdo como que fuera hoy. Esa voz venía sobre mí, y una voz tan clara y tan audible como usted me está escuchando. Yo escuchaba esa voz como estruendo sobre mi pieza, y la voz venía y me decía así. Me decía: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias por tu vida y por mi iglesia que es la tierra. Y me dijo: y no te vas a preocupar de qué vas a vivir, porque yo te voy a bendecir, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios bendice al hombre? Y me dijo: y no vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi templo, me dijo el Señor. Y me recuerdo que dejó de hablar esas 3 palabras, y dejó de hablar cuando en ese momento yo escuchaba temblando la voz de Él, aleluya, porque la voz de Dios tiembla la tierra, aleluya. Me recuerdo que yo estaba temblando en ese momento, hermano. Cuando dejé de escuchar, yo me moví hacia la puerta y fui a tocar si había, aleluya, aceptáculo que no me dejaba salir. Y cuando empecé a tocar ya no estaba. Salí corriendo hacia afuera y me recuerdo que empecé a gritar y a decir: escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor, escuché audiblemente la voz de Dios, aleluya. Audiblemente escuché la voz del Señor. Quizá mucha gente que está aquí dirá: ¿cómo el Señor habla audiblemente? Si en este tiempo Él ya no habla audiblemente, es porque la gente tiene así un Dios pequeño que no habla para ellos. Pero yo te voy a decir que el Dios que yo alabo y glorifico todavía habla con el hombre. ¡Cristo vive! Él todavía
Bendecido sea el nombre de Dios. En ese momento, hermanos, yo salí gritando. Fui a donde los obispos a decirle que la voz del Señor me había hablado. Me recuerdo, hermano, que llegué a ellos y le dije: la voz del Señor me habló y me dijo que tenía que venir a orar a la iglesia. Me recuerdo que en ese momento los obispos me dijeron: entonces vamos a venir a orar al templo. Y me recuerdo que muy temprano me fui a orar a aquel lugar. Me levanté, el templo estaba abierto, entré al templo y empecé a orar. Corrí adelante y empecé a llorar, a gemir, y empecé a orar 1 hora, 2 horas y 3 horas. Yo no sabía por qué más orar. El Señor me había dicho 7 horas y yo ya llevaba 3 horas y le dije: ¿por qué más debo orar? ¿Por qué más debo orar? Cuando en ese momento yo empecé a preguntar, y en ese momento empecé a sentir, cuando empezó a temblar el templo, venía, hermano, por detrás, las puertas empezaron a temblar. Yo estaba solo en ese lugar. En ese momento empezaron a temblar las puertas y empezó un ruido, como un ruido subterráneo por debajo de la tierra. Venía tan fuerte, era un ruido tan impresionante que empezaron a moverse, aleluya, empezó a moverse el piso, las paredes temblaban, el techo. Yo dije: Señor, el techo y las paredes se irán abajo. Cuando en ese momento yo miraba que el templo se movía, yo me sujetaba aleluya, del altar. Cuando en ese momento escuché una voz que venía de por detrás del templo. El que hacía temblar el lugar era la voz del Señor, que venía como estruendo sobre la iglesia. Yo temblaba escuchando su voz y venía por detrás. Ya no era la misma voz, era la misma voz, pero no venía igual. La voz del Señor venía en forma de llanto, en forma, hermano, como hablando, como llorando. Se sentía la voz de Él. Era una voz, aleluya, como gemido, que venía detrás de mí. Y la voz empezó a acercarse y me hablaba así, de esta forma. La voz me hablaba y me decía así, me decía: Ricardo, 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 ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra, mi iglesia ha cambiado. Muchos me dan vuelta la espalda. Mi pueblo ya no quiere orar, mi pueblo ya no quiere ayunar, mi pueblo me ha dado vuelta la espalda, mi pueblo es incrédulo, mi pueblo pierde la fe. Y empezó a llorar y decía: Gime, llora por mi iglesia. Y dejó de hablar y yo empecé a gritar y a gemir. El Señor me dijo que su iglesia ya no era la misma, no era esa iglesia que había comenzado haciendo milagros, prodigios. Su iglesia era una iglesia tibia. Yo empecé a llorar y a gemir, empecé a gritar. Me recuerdo que me puse de pie al escuchar la voz de Él. Si usted hubiese escuchado esa voz, estaría gritando, estaría gimiendo, aleluya. La gente quizás se preguntará por qué gritaba, por qué gemía, por qué gritaba yo llorando y orando. Pues si usted hubiese escuchado esa voz, también estaría gritando. Dios está mirando su iglesia a la tierra. Y el Señor ve que su iglesia ha retrocedido mucho en la fe. Empecé a llorar y a gemir. Me recuerdo que yo, arrodillado, me tiré de guata. Me tiré, hermano, al suelo, llorando y gimiendo. Hermano, y gimiendo por la iglesia. Y cuando terminé las 7 horas, terminé y me fui a mi casa. Volví al otro día volví nuevamente. Llevaba una semana de clamor. Comencé la segunda semana de clamor. Me recuerdo que llegó un día jueves, aleluya, un día miércoles, el día jueves por la mañana. Me dolían los huesos y me dolía mi cuerpo. Hermanos, mi madre vino a despertarme. Le dije yo a ella: me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Y mi madre empezó a orar por mí, aleluya, para ir a orar al templo, a la casa del Señor. Me recuerdo que recibí algo de fuerza y me fui al templo. Me dolían aún los huesos y mi cuerpo. Me recuerdo que llegué al templo y empecé a entrar y me empecé a sujetar de las bancas. Parece que me iba a desvanecer.
empecé a caminar hacia adelante. Cuando empecé a caminar había gente acá adelante que estaba orando. Me acerqué a ellos y le dije: hermanos, oren por mí, porque me faltan la fuerza. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre del Señor, porque de Él son la fuerza, aleluya. ¿Cuántos creen que Él da fuerza al hombre? Recibí fuerza y empecé a gritar nuevamente y a gemir, aleluya. Empecé a pasearme por los pasillos gritando y gimiendo y llorando, y terminaron las 7 horas. Me recuerdo, hermano, que me fui a mi casa, aleluya, comí, me bañé y me vine al culto general, porque había culto, aleluya, era el día jueves. Me recuerdo que en ese momento llegué al templo, no sé qué horas serían las 8 tal vez, o quizás más tarde. Me recuerdo que me puse atrás y miré para dentro del templo, y el templo casi estaba lleno de gente, aleluya. Y yo le dije: Señor, ¿por qué hay tanta gente, aleluya, en el templo, siendo que el día de semana son muy pocos los que vienen a alabar tu nombre? Y ahí me di cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor trae las almas a la iglesia? ¿Cuántos creen que el Señor te trajo aquí para llenarte, para bendecirte, para levantarte en el nombre de Jesús? ¡Gloria a Dios! Él te trajo para bendecirte, aleluya. Me recuerdo que en ese momento pasé y me senté adelante. Me recuerdo, hermano, que estaba glorificando al Señor. Cantaron alabanza, terminaron las alabanzas. Le dijeron al predicador que predicara. Terminó el predicador y le pidieron al obispo que pidiera la bendición final. Me recuerdo que el obispo se paró y empezó a pedir la bendición. Cuando en ese momento yo estaba adelante y empecé a alzar mi mano al Señor, sentía que algo iba a pasar en esa noche. Empecé a levantar mis manos cuando siento, hermano, que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo sin fuerza. Me recuerdo, hermano, que estaba botado en el suelo. El obispo terminaba de bendecir, cuando en ese momento la gente se acercaba a mí y me decía: ¿qué te pasa? Se acercaron los pastores y me decían: ¿qué te sucede? Y yo casi no podía hablar. Sentía tanto cansancio, sentía tanto dolor en mi cuerpo, que yo le decía: no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza, aleluya. La gente se acercaba, el obispo se bajó, aleluya, y me fue a hablar y me dijo: ¿qué te pasa? Me decía. Yo le decía: no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Algunos yo escuchaba que decían: tiene que haber sido donde él gritaba, a donde él gemía, por eso le vino el desvanecimiento. Pero yo sabía que no era eso, sino que era algo más grande que venía del tercer cielo, aleluya. ¡Gloria sea a Dios! Aleluya. El obispo dijo: tómenlo, aleluya. Y me dijo: y tráiganlo cáiganlo acá adelante. Me recuerdo que me trajeron y me pusieron así como un peldaño como este. Me recuerdo que la gente toda se acercó hacia adelante y el obispo dijo: háganse para atrás para que él pueda respirar y la calor no lo sofoque. Me recuerdo que el obispo dijo: háganse para allá y para acá, y dejaron una abertura así como para que entrara aire y yo pudiera respirar. Yo estaba recostado y dijo el obispo: vamos a orar por él para que recobre la fuerza. Me recuerdo que yo estaba acostado así y el obispo dijo: vamos a orar por ti. Y yo le dije: amén. Me recuerdo que en ese momento, aleluya, yo tenía los ojos cerrados y siento una voz que viene a mi oído y me habla audiblemente. Siento la voz del Señor que me habla y me dice: Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos, porque te voy a mostrar algo grande. Yo empecé a hacer tal como él me había dicho. Empecé a doblar mi cabeza así, aleluya. Y cuando me dijo: y abre tus ojos, cuando empecé a abrir mis ojos, miré como esta abertura así para atrás, aleluya. Y empecé a abrir mis ojos y miré, y lo primero que me fijé fue, aleluya, que mirando hacia atrás, lo primero que vi fue al medio de la iglesia, fue un ángel del cielo, aleluya. ¡Gloria a Dios!
Yo abro mis ojos y quedé mirando. Era un ángel al medio de la iglesia. Y yo le digo al obispo, veo un ángel al medio de la iglesia y viene caminando hacia acá. El ángel venía avanzando y me decía, ven, sal fuera de tu cuerpo. Y me llamaba y yo le decía al ángel, me llama. Y yo empecé a tirar las manos hacia el ángel. El obispo miró hacia atrás y dice, yo también veo al ángel que viene caminando hacia acá adelante. Cristo vive, Cristo vive y reina por los siglos, aleluya. Y mientras empieza a avanzar, me recuerdo que en ese momento el ángel, aleluya, venía caminando. La gente empezó a gritar, la gente empezó a llenarse del Señor. Y el ángel venía avanzando y me decía, sal, sal fuera de tu cuerpo. Y yo miraba al ángel y le decía al ángel, me llama, me llama, me llama el ángel, aleluya. Y cuando me llamaba el ángel, yo sentía que algo estaba saliendo. Salía de mí, yo sentía como la muerte venía sobre mi vida y empecé a tirar las manos a él y le decía al ángel, me llama, le decía, y sentía como que me estaba, hermano, yendo así, aleluya. El obispo me quedó mirando, aleluya, y cuando me quedó mirando y mira al ángel, me hace así, me quedó mirando y me dijo, no te puedes ir. Y cuando dice así, no te puedes ir, veo que el ángel se detuvo y bajó su brazo y me dejó de llamar. Y aquí me di cuenta que los ángeles obedecen a toda autoridad que está delante de una iglesia, aleluya. Ellos respetan las autoridades superiores que están puestas por delante de una iglesia. Pero quiero decirte que yo no estoy hablando de pastores a media, no estoy hablando de adúlteros ni fornicarios, sino que estoy hablando de gente santa que ama a Dios más que su corazón y su vida. Hombres que aman la palabra de Dios, hombres que aman, aleluya. Cristo vive. El ángel seguía, hermanos, al frente mío, a una distancia como de 4 metros. Yo viví esta experiencia, nunca podré olvidarme de esto. Yo no puedo detenerme, debo avanzar siempre, porque mis ojos vieron la gloria del Santo de Israel. Mucha gente quiere ver y dice, yo quisiera ver ángeles, yo quisiera ver esto y esto otro, aleluya, y queremos tener experiencias, aleluya, sobrenaturales, experiencias, aleluya, no sabiendo, aleluya, que el que ve, aleluya, el hombre tendrá que buscar a Dios con todo el alma y todo el corazón. Yo no sé si perdí la bienaventuranza de aquel que no ha visto pero ha creído, pero quiero decirle que yo debo caminar y debo avanzarme, pero debo avanzar porque no quiero quedarme aquí. Yo quiero irme con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Para algunos será una fábula, para otros será algo de loco, pero te voy a decir que para mí es algo santo. Él vive y reina por los siglos. Me recuerdo que el ángel estaba frente a mí. Me recuerdo como que fuera hoy el ángel que estaba frente a mí, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. El ángel estaba frente a mí y dice en ese momento, aleluya, me pregunta el obispo y me dice, pregúntale al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo. Empieza a preguntarle el Señor. El obispo empieza a preguntarme y dice, pregúntale al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo. Yo le empecé a preguntar al ángel, ¿es 1 hora? Y me dice, no, son 2 horas. Y me dice, no, son 3 horas que me va a sacar. Y me dice, no. Yo le dije al ángel, ¿cuántas horas me va a sacar del cuerpo? Y el ángel me dijo, son 8 horas que vas a salir del cuerpo. Aleluya, porque irás delante de la presencia del Señor, porque el Señor te está esperando. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y el
ángel sigue conversando conmigo y me dice: a la medianoche vendrán 2 ángeles del cielo y te vendrán a buscar y te llevarán a la presencia del Señor, porque Él te está esperando. Y me dice: porque yo no soy el ángel que te va a llevar, porque yo soy el ángel que te guarda y te cuida todos los días aquí en la tierra. ¡Gloria sea a Dios! ¿Sabía usted que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda y nos cuida? Si aquí habemos miles de personas, eso significa que en este lugar hay miles de ángeles que guardan y cuidan a su iglesia. ¡Gloria sea a Dios! ¡Cristo vive! ¡Hay ángeles que guardan al pueblo santo! Y seguía conversando con el ángel. El ángel me dice: a que te saquen rápidamente de este lugar, porque la hora avanza y la medianoche se aproxima. Dice el obispo: tómenlo y sáquenlo de aquí. Me dice: de aquí de la iglesia. Me tomaron del cuerpo, me sacaron, aleluya, casi en brazos, y me sacaron del templo. Me llevaron a una casa de 2º piso y me acostaron en una cama. Mucha gente más fue de la iglesia a ver lo sobrenatural de lo que se iba a vivir en esa noche. Me recuerdo que muchos más nos siguieron. Me recuerdo que yo estaba recostado en una cama. Los pastores estaban alrededor mío, aleluya. Estaban al lado mío, esperando la medianoche. Yo en ese momento, hermanos, no veía reloj, pero sí les dije a ellos: siento que ya vienen a buscarme. Yo miré alrededor y estaba el ángel que estaba al lado mío nuevamente, el ángel que me guarda y me cuida, aleluya. Yo conocí a ese ángel. Si yo camino para acá, ese ángel camina junto conmigo. Si yo me muevo para acá, el ángel camina acá al lado mío. Ellos se mueven donde nosotros nos movemos. Gloria sea a Dios, aleluya. Me recuerdo que en ese momento ellos miraron hacia un reloj y se dieron cuenta que la medianoche se aproximaba. En ese momento, hermano, afuera de la calle empezó a sentirse un ruido, hermano, tremendo. Hermano, que la gente hablaba, se sentían los perros como ladraban, aleluya, afuera de la calle. Y era porque los ángeles, aleluya, en vez de descender en la pieza donde yo estaba, habían descendido al medio de la calle afuera. Hay testigos de esta gente. Dice, hay gente, aleluya, que cuando llegó la medianoche, dice gente que ellos miraron por la ventana hacia afuera qué ocurría, y dice que vieron 2 personajes con trajes de blanco que abrieron la puerta, subieron al 2º piso, y cuando llegaron arriba, dice que un resplandor muy potente salió por la ventana hacia afuera. Mientras ellos contaban esta experiencia, yo les podía decir a ellos que eran ángeles que venían a buscarme en esa noche, aleluya. Gloria a Dios. Y quiero decirte una cosa: no solamente esta experiencia van a verlo ellos y no solamente yo, sino que viene una experiencia que viene en este tiempo, porque es el último tiempo. Quiero decirte, el Señor me hablaba en mi oído y me decía: Ricardo, no solamente tú, aleluya, verás aleluya, esto tan grande, y no solamente esa gente habrá visto mi gloria, sino que en este tiempo toda mi iglesia, me decía, verá la gloria mía en este tiempo. Yo no sé cuántos quieren ver la gloria del Señor, aleluya. Viene algo sobrenatural sobre la tierra. Viene algo jamás nunca visto por el hombre. Algo tan grande. Me dijo: grandes señales ocurrirán en este tiempo sobre los cielos. Me dijo: dile a mi iglesia que no se asuste. Dile a mi iglesia que levanten sus manos y glorifiquen mi nombre, porque yo soy grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Yo soy soberano, Dios soberano, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Quiero seguir relatando la experiencia. Me recuerdo, hermanos, que los ángeles llegaron a la pieza, aparecieron, y en ese momento atravesaron la puerta. Yo estaba en esa